Es un placer tener hoy a Florencia y a Gino, a quienes va a presentar Federico. Así que muchas gracias por la presencia de todo el mundo. Bueno, gracias. Para mí es un placer presentarlos porque no solamente son colegas, sino que son amigos. Los dos son industria nacional, además. El ensamblado es en Estados Unidos, pero es industria nacional. Florencia estudió en El Salvador Relaciones Internacionales y es profesora ahora en este momento de tiempo completo en la Universidad de Itela. Tiene un doctorado en Minnesota. Y trabaja temas, bueno, de derechos humanos en la intersección entre relaciones internacionales, política doméstica y derecho internacional, más allá de derechos humanos, derecho de inversión y otras cuestiones. Gino, creo que todos conocemos a Gino, que estudió acá relaciones en San Andrés, está haciendo su doctorado en Pensilvania, en Estados Unidos. También trabaja temas de derechos humanos, la intersección también entre política internacional y política doméstica, además de otros temas como lo que es la ayuda para el desarrollo. Y además cabe destacar que Florencia y Gino coordinan un lab de investigación en temas de derechos humanos vinculado al sistema interamericano de derechos humanos en particular. No sé si ya tienen, creo que por lo menos 2 papers más, me parece, corríjanme ustedes, Gino y Flor, sobre derechos humanos, de modo tal que este paper lo veo yo como, bueno, como un ángulo más para mirar el tema de derechos humanos a nivel hemisférico. Así que, dicho esto, avante, un placer tenerlos acá, Flor y Gino. Bueno, gracias, Fede, por la presentación mientras voy poniendo los slides. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Bien, gracias por tenernos acá y leer el paper o ojear el paper, o por lo menos escucharnos hoy sin haber leído, pero no importa. Pero sí, como decía Fede, este paper es uno de los productos del trabajo que venimos haciendo con Gino en este lab que establecimos en el marco de Ditela. Es un lab que está dispuesto, o sea, a recolectar cantidad distinta de datos, de los cuales vamos viendo a ver qué ideas surgen, que esto es, en realidad, idea principal de Gino, de empezar a ver qué pasa con la geografía, por lo menos en estos casos. Entonces, el paper que ustedes recibieron es un paper cortito, es más una research note que un paper, ¿no?, con un argumento teórico desarrollado. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos acá hoy con ustedes es presentar el enfoque, más que nada, discutir, ¿no?, posibilidades, límites, dilemas, problemas, de tomar en serio la geografía, la ubicación geográfica como variables en el estudio de la implementación y cumplimiento de normas internacionales de derechos humanos. Si bien el sistema de peticiones individuales del sistema interamericano de derechos humanos es el caso que usamos para observar, nos parece que es un enfoque que puede viajar tal vez a otros regímenes, incluso tal vez más allá de derechos humanos. Pero bueno, ¿qué es este enfoque de geografía política para el enforcement de normas de derechos humanos? Arrancamos de una visión muy clásica del enforcement, muy a lo Downs, como una actividad que busca cambiar la conducta estatal imponiendo costos, ¿no? La literatura acerca del enforcement en derecho internacional y derechos humanos es vastísima y ha analizado cantidad de mecanismos y formas de enforcement, más legalizados en tribunales internacionales, en tribunales domésticos, más políticos, con la aplicación de sanciones, un poco más discursivos, ¿no?, toda la literatura del naming and shaming, etc., a través de estados, a través de organizaciones internacionales, a través de ONGs. Ahora, algo que hay en común en todos estos mecanismos, a veces más implícito, a veces más explícito, es que cualquiera sea el proceso o el mecanismo de enforcement, parece que hay 3 elementos que son necesarios para que el enforcement sea efectivo, ¿no? Primero, principal, es necesario información de buena calidad, ¿no? Para castigar una violación, una transgresión a una norma, primero hay que detectarla. Y que por información consideramos cosas diferentes, de evidencia, ¿no?, hechos fácticos. En clave en derechos humanos es
es identificar o tener acceso a información que te permita establecer la sistematicidad de ciertos abusos, ¿no? Y además evidencia que te permita linkear tal vez alguna conducta de algún oficial estatal con, ¿no?, autoridades estatales en un nivel un poco más alto. Pero también pensamos, dentro de esta gran balde de información, cuestiones como símbolos, imágenes, relatos personales, que es importante también si pensamos que diferentes problemas de derechos humanos compiten por la atención del público en muchas situaciones. Entonces estos elementos son necesarios o podrían ser útiles para generar, ¿no?, reacción emocional en alguna audiencia, generar empatía, ¿no?, y así llamar la atención. Entonces el primer elemento necesario parece ser información. El segundo elemento es leverage, o influencia política. Una vez que, ¿no?, las violaciones son detectadas, hacer el enforcement de reglas de derechos humanos requiere imponer costos materiales y reputacionales a los estados que cometen estos abusos, ¿no? Los actores que tienen la capacidad de imponer estos costos son los que tienen, ¿no?, political leverage político, que puede ser, ejercerse desde afuera por actores internacionales o desde adentro por actores políticos, ¿no? La idea sería que la posibilidad de obtener ganancias o el deseo de evitar costos podría compeler a los estados a cambiar sus prácticas de derechos humanos. Y el último elemento lo podemos pensar como control sobre las prácticas de derechos humanos, ¿no? Los costos tienen que ser experimentados por aquellos actores con la capacidad de alterar la conducta en cuestión, si no, no sirve, ¿no? Y variables importantes en la literatura sobre compliance con derechos humanos son federalismo, cantidad de veto points, capacidad estatal, ¿no? Todas variables que representan de alguna forma niveles variables de control o niveles variables de concentración del control sobre los actores que son los que cometen los abusos a los derechos humanos, ¿no? Entonces, el punto de partida nuestro es que cualquier mecanismo, proceso de enforcement efectivo requiere la combinación de estos tres factores. Y esto es implícito o explícito en la mayoría de las teorías sobre enforcement y compliance en derecho internacional y derechos humanos en particular. Ahora, la realidad es que estos factores o elementos necesarios para el enforcement los podemos pensar como, o sea, no necesariamente están distribuidos y existen en el mundo en igual condiciones, ¿no?, y en iguales cantidades y están presentes en todos lados. Los podemos pensar como que son relativamente abundantes en algunos lugares y más escasos en otros, ¿no? Y esto debería o podría afectar la capacidad de activistas u otros actores interesados, ¿no?, la capacidad de generar cambios en la conducta del Estado participando directamente o activando procesos de enforcement, ¿no? Esta idea de la distribución espacial, ¿no?, de estos factores es algo que nos parece que está un poco subteorizado en la literatura y subexplorado empíricamente, ¿no? Con este concepto de Key Advocacy Sites queremos representar esos lugares, esas locaciones donde algunos de estos factores deberían encontrarse en relativa abundancia. Entonces, el primer Key Site que nosotros identificamos es el lugar donde tuvieron lugar, el espacio, ¿no?, donde se cometieron los abusos, donde se encuentran las víctimas, ¿no? Supone que debería ser ese lugar abundante en información, ¿no? Información de la forma que la mencionábamos antes. Otro sitio clave son los centros internacionales de poder, que deberían ser abundantes en leverage político. ¿Qué pensamos que deberían ser los... ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de centros internacionales de poder? Donde están los gobiernos de los países poderosos, las sedes de las organizaciones internacionales. Esto, ¿no?, si alguno se acuerda del modelo clásico, ¿no?, y famoso de Keki Seeking, el del boomerang, lo que está haciendo básicamente es un modelo que conecta estos dos sitios, en realidad, ¿no? En el modelo de ellas, la info sale del lugar donde se cometen los abusos, llega, ¿no?, la info llega a los centros internacionales de poder, aunque ellas creo que no le ponen ese nombre, y vuelve en forma de presión política, ya están combinando todos. Pero un tercer sitio clave es también los centros de poder doméstico, ¿no?, que acá debería haber dos de los tres elementos en forma abundante.
deberían ser abundantes en leverage político, porque en estos centros domésticos de poder están los actores sociales, actores políticos, actores institucionales, que tienen la capacidad, o deberían tener la capacidad de imponer costos en los gobiernos, ¿no? Desde abajo. Esta representa más la literatura, más a lo Beth Simmons, que sostiene que el grueso de la acción detrás del enforcement en derechos humanos tiene lugar a nivel doméstico, no necesariamente a nivel internacional. Pero bueno, además del leverage político, en los centros domésticos de poder deberíamos encontrar también abundante control sobre las prácticas, ¿no? La autoridad política institucional de un Estado reside también en estos lugares. Entonces tenemos estos tres key sites. Ahora, cuando los empezamos a pensar en términos más geográficos, aparece entonces que estos sitios no necesariamente se van a superponer geográficamente, no están en el mismo lugar, y por varias razones. Los abusos a los derechos humanos pueden tener lugar en cantidad de zonas, pueden ser más remotas, más urbanas, rurales, etc. Obviamente también los centros de poder internacional no van a ser lo mismo que los centros de poder doméstico, entonces tiene sentido esperar que estos key sites están en distintos lugares del mapa, básicamente. Entonces, ¿qué implica eso? Que la cercanía a uno de estos sitios te puede terminar alejando de los demás. Entonces, tener acceso a uno de estos elementos, factores, que está concentrado en uno de estos sitios, al mismo tiempo puede implicar que te alejes, ¿no? Que tengas acceso menos directo a los otros. Entonces, dado esto, la geografía lo que hace, de alguna forma, es incentivar la formación de partnership, asociaciones estratégicas con actores interesados que estén en distintos lugares, ¿no? Y este es el punto de partida también de toda la literatura sobre redes transnacionales de activismo, ¿no? Entonces, partiendo de estos tres sitios, se habrán estado un largo tiempo, el que abrió el paper un largo tiempo tratando de entender estos cubos, con la ¿no? Partiendo de que existen estos tres sitios y con la posibilidad de que los actores interesados en el enforcement, ¿no? Se asocien, formen redes, partnership, asociaciones, lo que sea, podemos pensar en diferentes tipos de activistas o de asociaciones, ¿no? El paper hay un plot con 8 de estos cubitos, por cuestión de espacio acá ponemos 4, pero representa la variación en realidad que queremos demostrar. En este espacio 3, debería ser un espacio 3D, cada plano representa la distancia a uno de los sitios, ¿no? Está simplificado porque este es un mundo en el que si estás en uno, estás lo más lejos posible del otro, ¿no? Entonces ubicamos cada sitio en un punto, que está, por ejemplo, ahí HRV es el Human Rights Violations Site, está con 0 distancia a ese sitio, y está con la máxima distancia a los otros dos. Es medio artificial, pero bueno, es el punto. Entonces, un activista, ¿no? Y ahí, en función de la presencia o no presencia de activistas en esos lugares, es que se nos arman distintas combinaciones. Una red, ¿no? La Full Access Network, es aquella que tiene miembros en cada sitio, ¿no? Son los que están denotados en azul. Entonces minimiza la distancia a cada sitio al poner, ¿no? un miembro de ese partnership en cada uno. Una red doméstica, que es la que está al lado, tiene activistas presentes tanto en el lugar de los abusos como en el centro de poder doméstico, no tiene nadie afuera, pero también puede haber activistas que o trabajen solos o solo se asocien con quienes están cerca, ¿no? Por ejemplo, en el caso que los que promuevan el enforcement sean solamente parte de la comunidad afectada, ¿no? Como el plot de abajo a la izquierda. O puede ser que los activistas no estén en ninguno de estos sitios, ¿no? Sean lo que nosotros llamamos activistas remotos. Entonces, lo que esperamos es que un enforcement efectivo sea más efectivo en términos que logre alterar la conducta del Estado, sea más probable cuantos más cercanos estén los actores interesados en promoverlo a estos key advocacy sites, ¿no? Justamente porque estas locaciones, estos lugares, les dan acceso directo a los 3 factores necesarios involucrados en el enforcement, ¿no? Por lo tanto, estos distintos tipos de activistas deberían tener distintos niveles de efectividad, ¿no? en sus actividades, ¿no? de enforcement. ¿Qué es lo que observamos cuando llevamos este enfoque a los datos empíricos? Bueno, el mecanismo de enforcement que nosotros usamos para observar cómo las variables geográficas impactan los resultados es el sistema de peticiones individuales del régimen interamericano de derechos humanos.
que es el régimen que conocemos bien porque lo venimos trabajando hace rato. ¿Qué es el régimen interamericano de derechos humanos? Porque si hay alguno que no está tan al tanto, lo componen. La normativa es una serie de tratados regionales de derechos humanos, está la Convención Interamericana, que es el principal, hay otros más específicos, y hay una burocracia, ¿no?, que conforma el régimen, que está compuesta por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas funcionan en el marco institucional de la Organización de Estados Americanos, son las que están encargadas del enforcement legal de este conjunto de acuerdos regionales. ¿Cómo funciona este mecanismo? Bueno, el sistema de peticiones individuales le permite a individuos, que pueden ser las víctimas, sus abogados, ONGs que los representan, pueden presentar casos, peticiones individuales, frente a la comisión. Se presenta a la comisión, se abre un caso, se admite, etc. Esos casos terminan en un acuerdo de solución amistosa o un informe de mérito o informe de fondo. Podemos hablar de diferencias, pero lo único que importa es que al final de ese caso hay una decisión, una determinación de la Comisión Interamericana de que el Estado violó derechos humanos, es responsable internacionalmente por haber violado derechos humanos, y además se adopta una serie de recomendaciones, ¿no?, que el Estado tiene que cumplir, que son órdenes que pueden incorporar medidas diferentes, de pagar compensación monetaria, enjuiciar a algún responsable, o medidas más de tipo estructural, tipo pasar una ley, adoptar alguna política pública, algo así. Importante para nuestro propósito es que múltiples peticionarios pueden traer un caso. O sea, puede ser una sola persona, pueden ser varias, y pueden estar en cualquier lugar del planeta. No tienen ni que estar en el mismo país en contra del cual están peticionando, y ni siquiera tienen que estar en la región, cualquier lado. ¿Qué hicimos con todos estos casos? Bueno, geocodificamos la ubicación de los key sites correspondientes a cada caso. Flor, sí. ¿Puedo agregar una sola cosa nomás sobre el sistema que está bueno? Que también la idea de que la Comisión encuentra que el país es responsable por violaciones de derechos humanos también nos ayuda a, digamos, esquivar el típico problema que tienen todos los estudios de compliance en derecho internacional, que tiene que ver con la autoselección, ¿no? De tal vez los países se autoseleccionan a ciertos regímenes cuando están mucho más dispuestos a cumplirlos o no. Y en estos son todos casos en los que ya se han encontrado, digamos, situaciones de violaciones de derechos humanos, entonces no hay una cuestión de autoselección, digamos, en los casos. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a buscar los key sites de cada caso, ¿no? Los geocodificamos. Algunos son compartidos en todos los casos. Nuestro Centro de Poder Internacional, en este caso, en el marco de este régimen, es la misma comisión que tiene su sede en Washington, ahí donde hay una cantidad de leverage político, no material, obviamente no impone sanciones materiales la comisión, pero por la autoridad delegada que tiene como órgano del sistema, tiene capacidad de afectar la reputación de un Estado de distintas maneras. El centro de poder doméstico de cada uno, ahí varía en función del país que estamos hablando. Nosotros lo localizamos en las capitales, asumimos que están dotadas de altos niveles de leverage político y de control. ¿Por qué leverage político en las capitales? Y bueno, representan altas concentraciones de individuos, de recursos, todo esto puede generar movilización social bastante más fuerte. Las capitales tienden a controlar una porción importante de los medios, ¿no? La idea sería hay más potencial disruptivo en las capitales, y también debería haber una buena dotación ahí de control sobre las prácticas, porque es donde están los poderes del gobierno, especialmente el ejecutivo, que es donde suele recaer la mayor parte, no de la responsabilidad, pero del trabajo de implementar, o por lo menos coordinar la implementación de las recomendaciones que hace la comisión, suele recaer sobre el Ejecutivo. Ahora, la locación donde tuvieron lugar los abusos, el lugar de los abusos, ahí sí, obviamente es específico de cada caso, es donde nosotros encontramos, ¿no? Está concentrada la información. Si es único para cada caso, nosotros tenemos 223 casos, que es creo que la población, el universo entero, de hecho, excepto 3 que no pudimos localizar en ningún lado. ¿Qué hicieron nuestros asistentes? Le hicieron la sección de hechos ocurridos en los informes de cada caso, y fueron buscando ahí, bueno, dónde ocurrieron los datos, Google Maps, sacaron las coordenadas, etc.
ese lugar puede ser una comisaría donde tuvo lugar un episodio de tortura, y ahí está bien explícito, comisaría tanto, van y la buscan, un hospital donde una mujer no recibe los cuidados médicos apropiados tras un caso de violación porque no le creen, ¿no? Todas esas locaciones están puestas en un mapa del cual extraemos las coordenadas. Este es el mapa, estos son los key sites del sistema interamericano. Obviamente, bueno, las capitales están donde ustedes saben que están, la comisión está donde está, y las violaciones lo que vemos es que tienen lugar en lugares muy diferentes. Algunas están solapadas con las capitales, otras ocurren en lugares más remotos y variedad de lugares. Entonces tenemos variación por lo menos ahí. Calculamos con cada, ¿no? Además de cada sitio, calculamos la ubicación de cada peticionario. Esto fue a veces más fácil, a veces más difícil. Cuando son ONGs grandes es muy fácil buscar, ¿no?, la sede donde están. Cuando son individuos a veces un poco más complejo, pero bueno, los asistentes hicieron un buen trabajo en ese sentido. Y una vez que tenemos la dirección, ¿no?, la ubicación de cada peticionario, podemos calcular la distancia de cada peticionario a cada sitio, ¿no? Esto es lo que está ploteado en este cubo. En cada eje ahí está la distancia en kilómetros. Y están separados identificados por el tipo de peticionario. ONGs, estudio de abogados e individuos, son los triangulitos. Pero bueno, no importa mucho ahora el tipo de peticionario. Pero bueno, qué sé yo, los individuos tienden a estar más cerca de las víctimas, están medio concentrados por acá. Las ONGs están por todos lados, pero están por lo menos generalmente siempre cerca de algún sitio. Eso es interesante. Antes les mostramos estos tipos ideales de activistas o asociaciones de activistas en esos cubos medio artificiales, pero lo cierto es que observamos que los casos reales se ajustan un poco a eso, ¿no? O sea, el punto es que hay variación, ¿no?, en cuanto a la ubicación de los peticionarios. Este es, por ejemplo, un caso en contra de México, en que la comisión encontró que México era culpable de haber violado los derechos de una mujer activista que luchaba en contra de la explotación infantil en Puerto Vallarta, en Jalisco. Ahora, los peticionarios de ese caso eran una ONG en el DF, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, hasta ahí estamos hablando de más o menos 630 kilómetros de Jalisco, y más de 3.000 kilómetros de la sede de la comisión en DC. O sea, esta es la configuración del tipo de activista que nosotros llamamos activistas urbanos, ¿no? Pero esta es una, hay otros casos que se ajustan a otros, qué sé yo, por ejemplo, acá este es un caso en contra de Brasil, en que Brasil fue encontrado responsable por el asesinato de un miembro del movimiento de los trabajadores sin tierra, en el estado de Paraná, en Brasil. Ese es el triangulito. Ahora, los peticionarios atrás son dos pesos pesados transnacionales, ¿no?, Human Rights Watch y CEGIL, por eso tenemos, y la Comisión Pastoral, que está en Brasil. Pero bueno, entonces acá hay presencia en la capital, presencia en DC y en Nueva York. Ahora no hay nadie ahí cerca, ¿no?, de donde ocurrieron los hechos. Esta es la configuración de leads transnacionales. Y de activistas remotos también hay casos en los que los activistas están lejos, ¿no? Este es por un extremo, pero lo ejemplifica bien, ¿no? Hay varios casos en el Caribe. Acá este es un caso en contra de Jamaica por pena de muerte. El único peticionario es un estudio de abogados que está en Londres, ¿no?, y está a 7.000 kilómetros de Kingston, que es donde este individuo fue condenado a muerte y está detenido, preso en Kingston, ¿no? Entonces, lo que esperamos que el enforcement efectivo, y en el marco de este sistema de casos en la comisión, eso es que las recomendaciones de la CIDH que la comisión hace en cada caso se cumplan. Bueno, que eso sea más probable cuanto más cercanos están los actores interesados, los peticionarios, a estos Key Advocacy Sites, ¿no? Entonces eso nos lleva a tres hipótesis, ¿no? Primero, esperamos rechazar la hipótesis nula, ¿no?, que los peticionarios que representen diferentes combinaciones de acceso a estos sitios estén asociados esperamos que estén asociados con distinta probabilidad de cumplimiento con las órdenes de la comisión. También, obviamente, tenemos algunas hipótesis más direccionadas, que es que compliance con las órdenes de la comisión sea más probable cuando los peticionarios están presentes en los tres sitios, ¿no? El tipo de activistas, no, la red
de full access, pero también esperamos que haya más compliance, sea más probable cuando los peticionarios están tanto en el lugar donde ocurren los hechos como en los centros domésticos de poder, ¿no? Porque los centros domésticos de poder deberían tener ambos factores, control y leverage, pero bueno, o sea que esperamos que también ver mayor probabilidad de cumplimiento en esos casos. Que puede ser porque o es una asociación entre activistas que están en uno y en otro, o porque puede ser que las violaciones tengan lugar en las capitales, ¿no? Eso también es posible que suceda, y de hecho sucede. Así que bueno, esas son nuestras hipótesis. Gino, ¿querés contar data y métodos? Dale, genial, voy a ir un poquito rápido, así dejamos más espacio para la conversación, pero si tienen, digamos, preguntas sobre esta parte, que tal vez voy rápido, volvemos. Básicamente nuestra unidad de análisis es la recomendación, no es necesariamente el caso. Hay 797 recomendaciones en estos 223 casos que contó Flor hace un ratito, y lo que codificamos acá por cada recomendación es el momento en el cual el Estado realizó algo, sea lo que sea, aprobar una ley, indemnizar a una víctima o hacer una campaña de concientización, cuyo acto la Comisión considera que genera cumplimiento total con alguna recomendación en particular. Entonces hemos identificado el año en el cual los estados han realizado acciones que la Comisión consideró como cumplimiento total de su recomendación, y calculamos la cantidad de años que pasaron entre el momento en que la Comisión hizo la recomendación y el Estado efectivamente, digamos, llevó a cabo esta acción que cambia, digamos, el estatus de cumplimiento a cumplimiento total. Y hemos analizado, digamos, estos datos usando algunos modelos de supervivencia o hazard models, y controlamos por, digamos, un montón de cosas, pero lo más importante, nuestras variables independientes o predictivas que estuvo contando Flor, es el tipo de peticionario, es una variable categórica que clasifica a los peticionarios que están en cada caso entre 9 tipos distintos, ¿no, Flor? ¿Son 9 u 8? 8, ¿no? 8. Que ahora los vamos a mostrar cuáles son. Y están definidos por la distancia que tienen, la distancia mínima que tiene alguno de los peticionarios a alguno de estos 3 sitios, ¿no? Y utilizamos distintas buffers para calcular, digamos, esta distancia. Hemos identificado, digamos, si está dentro de 5 kilómetros de la capital, consideramos que está cerca de la capital. Después, en otro buffer de 10 kilómetros, utilizamos 10 kilómetros como máximo de distancia de la capital, distancia, digamos, a la CIDH o al sitio donde ocurrieron las violaciones de derechos humanos. Y como controles, controlamos por el tipo de recomendación, que hay distintos tipos de recomendación que hace la CID. La recomendación puede tener que ver con temas de memoria, verdad y justicia, pueden ser, digamos, recomendaciones estructurales, pueden ser recomendaciones que tengan que ver con compensación monetaria. Ahí está. Que la literatura incluso ya ha identificado que claramente el tipo de recomendación puede afectar la capacidad o la facilidad que tiene el Estado en cumplir. Claramente, medidas estructurales o medidas de verdad y justicia que implican juzgar a los responsables pueden llegar a tardar mucho más tiempo que aquellas de recompensa monetaria, que es básicamente transferir algo a alguna víctima o familiar de la víctima. También codificamos todas las recomendaciones por el nivel de precisión que tienen. Digamos, la literatura sobre compliance habla de que recomendaciones u órdenes más precisas pueden afectar al nivel de cumplimiento. También al tipo de poder del gobierno que está involucrado. Hay recomendaciones que claramente piden al Poder Judicial hacer ciertas cosas, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, y bueno, si bien no utilizamos ni hipotetizamos esto, es un poco intuitivo que tal vez el Ejecutivo tenga cierta facilidad para cumplir las recomendaciones de forma más rápida.
A veces las recomendaciones involucran a unidades nacionales, y esto puede generar también que el cumplimiento sea más difícil o lleve más tiempo, el tipo de régimen del país, el nivel de desarrollo y el tipo de caso. En tipo de caso nos referimos a si es un informe de fondo publicado o un acuerdo de solución amistosa. Y consideramos que los acuerdos de solución amistosa en general van a llevar menos tiempo de cumplir las recomendaciones que están dentro de estos acuerdos, porque ya el propio Estado está, digamos, dispuesto a llegar a un acuerdo con el peticionario para sacarse el caso de encima. Entonces son casos en algún sentido como más fáciles. También incluimos, digamos, efectos fijos por país y creo que eso. Sí, no, Antes de mostrar los resultados, sí. ir al modelo. Yo hace mucho que no veo un hazard model, entonces por ahí esto está bien dentro de los parámetros del modelo y no es un problema, pero el hecho de que solo vean casos en los cuales hubo una decisión de la comisión no es una forma de ver, no están selecting on the dependent variable, ¿no? O sea, no sería mejor codificar aquellos casos que en el momento en que ustedes, la última vez que actualizan la base de datos, no se resolvió, codificarlo como no resuelto. Perdón, sí, a ver, no todas las recomendaciones tienen cumplimiento total. Algunas tienen no cumplimiento, incluso dentro del mismo caso. Y las consideramos a todas. No sé si esa era tu sugerencia. O sea, en nuestros datos hay recomendaciones tanto que han llegado a cumplimiento total, que le ha llevado distinto tiempo a distintos estados, como aquellas que no han llegado a cumplimiento total. Lo que me preocupa a mí es que puede haber, o claramente tiene que haber si el argumento de ustedes es correcto, tiene que haber una correlación entre que el caso no esté cerrado, que no se haya emitido ninguna decisión, que no haya ningún nivel de compliance del gobierno con si hubo alguna decisión de la Corte, y cómo están distribuidos geográficamente estos actores. Entonces, excluyendo esos casos de su análisis, bueno, básicamente están inclinando la balanza a favor del argumento de ustedes. No, a ver, no estoy seguro, porque como funciona el proceso es, le llega un caso a la comisión se lleva un tiempo en decidir si lo admite o no, y lo admite, digamos, por cuestiones básicamente técnicas, si cumple ciertos requisitos, como agotar las instancias internas, etc. Una vez que lo admite, Eso esto seguramente también está correlacionado con la geografía, o al menos a mí me gustaría ver que no es así. Sí, totalmente. Eso muy probablemente, pero por otras razones que teorizamos acá. Por ejemplo, no tiene que ver con la capacidad de presión que tienen los peticionarios o acceso a estos sitios, sino la capacidad de movilización de recursos técnicos, ¿no? Claro. Claramente un peticionario que tiene un abogado, que tiene una ONG que conoce el sistema, va a tener la capacidad de presentar una mejor petición que, digamos, alguien que tal vez no tiene eso. Eso seguro, y estamos recolectando datos de admisibilidad e inadmisibilidad para testear algunas cosas que tienen que ver con la geografía o tienen que ver con otras características de los peticionarios que hemos codificado ya. Incluso tenemos otro paper que trabaja algo similar sobre las características de los peticionarios y cómo afecta la probabilidad de cumplir o no las recomendaciones. Pero bueno, una vez que es admitido un caso, la comisión se lleva un tiempo en hacer el análisis de fondo, ¿no? Y en ese periodo lo que pasa es que quien tiene la capacidad de decir si el caso, digamos, de emitir recomendaciones es la comisión. El Estado no tiene ningún poder para acelerar o no eso, y los peticionarios tampoco. Entonces, no sé si está en tu intuición, pero incluso cómo funciona el sistema, los peticionarios no tienen mucho para presionar que un caso se publique con recomendaciones antes o después, ¿no? Una vez que el caso se publica con las recomendaciones, ahí es nuestro T0, en el cual empezamos es ahí en donde el Estado tiene la posibilidad o no de empezar a cumplir o no. Y ahí empieza a correr el tiempo, y
lo cerramos, digamos, lo tomamos como uno, como cumplimiento total, al momento en el cual el Estado implementa una política, una ley o lo que sea, que la comisión considera como cumplimiento total. Pero hay otras recomendaciones que llevan 20 años sin que el Estado haya hecho nada que la comisión considere como cumplimiento total de esa recomendación, ¿no? Y dentro de cada caso hay variación. Un caso puede tener 3 o 9 recomendaciones, y hay muchos casos en los que el Estado cumple una o dos y no cumple otras, al menos de forma total. Ok, y esos casos o sea, esos casos los de cumplimiento, los de no cumplimiento y los de cumplimiento parcial, Sí. figuran en la base, Uh-huh. y ahí, ¿cómo codifican la variable tiempo en esos casos? La dejamos correr, o sea, el mismo modelo toma como que no están cumplidos, entonces como que sobrevive, digamos. Ok, perfecto. Como que sobrevivió y, digamos, no murió, ¿no? Llevando los términos del modelo de supervivencia. Sí, sí, gracias. Bien, no, pero buenísima pregunta, porque ayuda también como a clarificar un poco el sistema, que es súper complejo, digamos, y a Flor y a mí nos llevó un muy buen tiempo entender cómo funcionaba el sistema, que es mucho más complejo de lo que pensábamos. Estos son los 8 distintos tipos de combinaciones de activistas. Como mencionaba Flor, un caso puede tener un peticionario o más de uno, y los peticionarios pueden estar cerca o lejos de estos sitios. Que un caso tenga más peticionarios no significa que necesariamente cubre todos los sitios. Hay un montón de casos que tienen 10 peticionarios y todos están cerca de un mismo sitio, están en el mismo lugar y a la misma distancia de todos los sitios, ¿no? Podemos hablar un poquito más, digamos, de qué significan estos casos, pero esta es la distribución de casos por el tipo de activista que representa cada caso en base, digamos, a nuestra codificación. Esto es para cuando consideramos el buffer de 50 kilómetros. Obviamente la distribución cambia si nos movemos, pero es como un ejemplo digamos, de dónde está la distribución, y vemos que hay bastante variación, y hay de todos los tipos, al menos cuando consideramos como cercanía a una distancia máxima de 50 kilómetros. En este caso, el tipo de activista más popular es la red doméstica, seguida por los activistas urbanos. Pero bueno, hay de todo, están los remotos también, o la comunidad afectada, digamos, hay un número importante. Y ahora los resultados. Bueno, estos son los resultados de distintos modelos de supervivencia, utilizando distintos buffers de distancias máximas que definen a nuestros tipos de activistas. Y lo que vemos acá, para entender un poco qué significa esto, estos son los coeficientes de cada una de las categorías de nuestra variable dependiente explicativa, y en el eje X son las distintas distancias o los distintos buffers que utilizamos para cada uno de los modelos, y en el eje Y hay, números positivos y negativos. Los números positivos indican de que, el coeficiente indicaría, si es positivo, que el Estado se tarda menos tiempo en cumplir con la recomendación. Y si el coeficiente es negativo, implica que se tarda más tiempo. Y esto lo que nos muestra es que en prácticamente los 20 modelos que corrimos, con distintas especificaciones, distintos buffers, los activistas de la comunidad afectada, los de la red doméstica y lo de Full Access Network, son los que en prácticamente todos los modelos tienen un efecto positivo y significativo en el tiempo que se tarda un Estado en cumplir. Y para cerrar, básicamente, la historia acá es que aquellos activistas que están cerca de los sitios donde ocurrieron las violaciones de derechos humanos, aquellos que están tanto cerca de los sitios como cerca de la capital,
Y aquellos que están en estos dos sitios más cerca de la CIT son los que efectivamente hacen que los estados o correlacionan muy fuerte con un menor tiempo que les lleva a los estados cumplir con las recomendaciones. Y los otros tipos de redes de activistas o conjunto de peticionarios no parecen afectar mucho el tiempo que le lleva al Estado en cumplir con las recomendaciones. Algo importante que mencionó Flor en la primera parte, los peticionarios claramente, o el lugar de los derechos humanos, de las violaciones de los derechos humanos, claramente puede suceder en la capital, ¿no? Y ahí tenemos un solapamiento entre la capital y el lugar de los derechos humanos. Lo que hicimos en esos casos es incorporamos también una variable, un indicador para esos casos específicos, ¿no? De decir, bueno, también la capital es el mismo lugar que el lugar de las violaciones de derechos humanos para controlar por esos casos que son casos particulares. Ahora podemos dejar de compartir, y quien quiere preguntar, la verdad es que perfectamente podemos hacerlo de viva voz, si prefieren con reacción o levantar la mano. Bueno, yo si quieren tengo una pregunta. La verdad que me parece muy bueno esto, meter, bueno, a mí en general todos los argumentos que tienen que ver con la geografía me parecen muy atractivos, y me parece que ustedes tienen ahí como unos datos bastante buenos y algunas ideas interesantes. Mi primera pregunta para ustedes sería, a mí se me ocurren varios mecanismos mediante los cuales la geografía puede estar efectivamente impactando en los niveles de cumplimiento de los estados con estas decisiones. Y entonces lo que me gustaría escuchar de ustedes es, uno es, ¿cuáles creen que son esos mecanismos? ¿Cuáles mecanismos tienen ustedes en mente para explicar esto? Y si tienen alguna idea, que creo que es lo que siempre es bastante challenging en todos los estudios, es, bueno, cómo mostrar esos mecanismos, ¿no? O sea, porque la geografía está correlacionada con 10.000 cosas, y entonces, bueno, o sea, me imagino que ustedes pensarán que algunos de estos, algunas cosas son más importantes que otras. Puedo agregar un comentario, porque está vinculado con lo que señala Germán. En el paper, creo, si no me equivoco, la variable dependiente aparece recién en la página 8. Como que el paper, como está escrito, ustedes lo dijeron, es un research note, le falta, digamos, el ensamblado más conceptual, etc. Y claramente al comienzo están como mucho más interesados en decir la geografía importa, y importa por estos motivos, ¿no? Pero recién en la página 8 me aparece esto de, bueno, importa sobre qué y qué es lo que queremos explicar, ¿no? La geografía sería parte de la explicación. Yo llevaría la dependiente bastante más adelante en el paper. Que esto suele pasar, a veces uno, o sea, está trabajando con un instrumento y te entusiasmas con la medición, con la estimación de la independiente, y te olvidas de decir, bueno, ¿y para qué era esto, no? Entonces yo la traería más al comienzo. Pero después, la dependiente que yo me imaginaba no era compliance, sino que me imaginaba como un paso anterior a compliance, que es la decisión de la comisión. ¿Cómo llamarlo? La adopción de resolución, ¿no? Porque podría pasar que no hay una adopción de resolución, o podría pasar que el tiempo hasta que se adopta la resolución también es una variación que es una función de la geografía. O sea, me hizo ruido que la dependiente sea el compliance, porque yo lo que me imagino es, pasa el evento, ¿no? Pasa la violación. La justicia local no responde, etcétera, llevas el caso a la comisión lo toma, tarda en tomarlo, tarda en examinarlo, hace la resolución, y ahí empiezan a mirar ustedes el compliance,
¿no? Entonces, como que me falta un puente conceptual de por qué estar cerca de la capital, cerca de Washington, cerca del evento, influiría en el compliance, que es algo que viene ya más tarde y no influiría, o por qué no se lo preguntaron ustedes, no influiría en la adopción de una resolución, que me imagino que ahí es donde están las ONGs presionando. No sé, quizás estoy equivocado, pero mi sensación es que las ONGs lo que más presionan es para que la comisión lo tome el caso, y para que una vez que lo tome diga algo. Y después el compliance es un monitoreo que no sé, me parece que a veces queda como en segundo término, porque a veces tarda muchos años, etc. Entonces, nada, eso, ¿por qué llegaron a compliance como dependiente y no otras instancias previas que también podrían tener un efecto más cercano a la cuestión geográfica que el compliance? Sí, está bien, es un buen punto ese. Y eso también es el problema de no tener tanto espacio en un research note más cortita para explicar el sistema, además, y cómo el sistema representa los distintos conceptos. ¿Por qué miramos compliance? Porque nuestro interés es el impacto de la geografía en la efectividad del enforcement. Y el enforcement nosotros lo entendemos como, al fin y al cabo, destinado a que el Estado cambie su conducta, que el Estado pase de hacer algo que está en contra de una norma a volver hacia adentro de la norma. Y la decisión de la comisión, lo único que hace en realidad es decir el Estado está violando la norma. No tenemos hasta ahí el Estado puede no hacer nada hasta ese punto, ¿no? Recién después vemos el cambio en la conducta del Estado. O sea, la decisión de la comisión es un punto medio en ese enforcement. Sí, pero además lo dice de todos. Esto es importante resaltar. Una vez que admite, se llevará más tiempo, ¿no? Pero termina diciendo de todos de que violó derechos humanos y hace recomendaciones. No encontramos ningún caso que la comisión haya admitido y después de 5 años dice, no, investigamos bien y acá no pasó nada. Ah, ok. Entonces, el proceso entero es desde que llega la petición hasta que el Estado cambia su conducta. Esa sería la idea. Y la decisión de la comisión es reforzar la idea de que el Estado en realidad violó la norma. El peticionario ya dice eso, ya sostiene eso, ¿no? Pero bueno, la decisión de la comisión refuerza eso. Y para eso es necesaria la evidencia que existe donde están las víctimas. La evidencia la tienen las víctimas, ¿no? Que van a llevar al caso. Esa es una forma, ¿no? En que pensamos, bueno, ¿por qué estar en la locación de los hechos importa? Sin la evidencia que está ahí, el caso no va a avanzar, ¿no? Y eso es importante para la determinación, pero eso también es importante para el compliance, porque una vez que, y esto es algo que tampoco se mira tanto en la literatura, y medio como que nos importa explicar violaciones o no violaciones, pero no necesariamente, ¿no? El enforcement, lo más duro del enforcement es lo que viene después, ¿no? Cómo lográs que el Estado vuelva hacia dentro de compliance. Y ahí es importante porque está la posibilidad de que el Estado no haga nada, que el Estado haga algo así medio cosmético de chavo. Entonces ahí es clave la información que te van a dar las víctimas para que vos puedas determinar si de hecho se les reparó la violación o no. A ver si el Estado realmente cambió la conducta de forma sustancial. Entonces esa parte es clave del enforcement, y ahí también es importante la evidencia, no solamente al principio para construir el caso, sino también para seguir estableciendo que el Estado aún está por fuera de la norma, aún no volvió hacia el interior, ¿no? Hacia el compliance. Y eso, por ejemplo, ¿por qué es importante la geografía en ese caso? Porque hay veces que ves que la comisión no puede determinar, ¿no? qué es lo que está pasando, si el Estado cumple o no, porque no puede encontrar al peticionario. No puede ir hacia donde están las víctimas para preguntarles si realmente el Estado hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Eso genera un problema. Ahí no hay un relato directo de las víctimas que contraponga el relato del Estado que dice yo ya cumplí, o no cumplí, o qué. Entonces eso te puede estirar el caso.
Otra forma, el tema es que, y esto es lo que decía también Germán, es difícil demostrar los mecanismos, ¿no?, específicos, pero tenemos mucha evidencia anecdótica, ¿no?, también de entrevistas, ¿no?, con gente que trabaja en el sistema, pero qué sé yo, a veces estar en la comisión puede ser importante en el sentido de que las ONGs que están en DC conocen a los staffers de la comisión, caminan los pasillos, a veces, ¿no?, se intercambian unos a otros en los trabajos. Entonces, en ese sentido también nos daba, ¿no?, la impresión de que ahí esa cercanía te puede hacer alguna diferencia. Sí, porque eso después genera que la comisión pueda tal vez sacar un comunicado de prensa o incluir alguna nota en los informes que hace de los países y generar como esta presión internacional de la que hablamos, ¿no? Sí. La geografía te da la capacidad en muchos sentidos de ir a molestar, básicamente, pero bueno, académicamente no sé cómo establecer, a golpear puertas, o ir a presionar. Y el estar ahí, el expertise repetido de cómo hacer eso. Y otra cosa con respecto al sistema, la comisión, lo que nos fijamos son solo los casos que quedan dentro del ámbito de la comisión, que no son los casos que van a la Corte. La comisión, después de que publica, de que hace un informe de fondo, analiza si decide mandar los casos a la Corte o no. Y algunos los deciden mandar y otros no, y otros quedan en el ámbito de la comisión. Y esos casos, la comisión publica las recomendaciones y las recomendaciones no son vinculantes, a diferencia de los fallos de la Corte, ¿no? Entonces, reforzando un poco lo que dice Flor, los estados, a ver, pueden tener un montón de incentivos para los cuales cumplir con estas recomendaciones, pero legalmente no están obligados a cumplir. Yo tengo dos preguntas. La primera es que no veo claramente por qué sería relevante para influir sobre el cumplimiento con estas resoluciones la distancia respecto de la comisión. Según entiendo, los sujetos obligados por las resoluciones son los estados, entonces no es evidente que la distancia respecto a la comisión pueda contribuir a que los estados cumplan con más vocación, ¿no? A menos que hay algo que ocurre en la comisión después de que sale una resolución que pueda afectar la reputación o alguna otra cosa que a los estados les interese preservar. Esa es la primera pregunta, o la primera observación. Y la segunda es, los argumentos que ustedes sostienen me ayudan a pensar la diferencia entre cumplir o no cumplir con una resolución. Ahora, el argumento de ustedes es un argumento no de cumplimiento o falta de él, sino de velocidad en el cumplimiento. Entonces, me parece que el argumento teórico debiera especificar por qué algunos de estos factores básicamente tienen que ver con la distancia. Yo no sé si lo llamaría geografía, ¿no? Porque geografía connota otras cosas. Por ejemplo, connota características del terreno, o connota, en fin, es un concepto, me parece, con una denotación más abundante que la distancia, que es a lo que ustedes se refieren, ¿no? O location. Claro, exactamente, la locación, exactamente. Ahora, ¿por qué influiría sobre la velocidad en lugar de simplemente influir sobre la disposición a cumplir o no, ¿no? Uh-huh. Sí. Primero es un buen punto, y ahí hay un mismatch entre el argumento teórico y la empiria, que es que nosotros pensamos que este enfoque, que esto importa no necesariamente, no hay una particularidad del sistema interamericano que haga que la geografía sea más útil para explicar el enforcement en este sistema y no en otros. Entonces, pero bueno, es el caso que nosotros utilizamos porque es el que conocemos más, tenemos los datos, etc. Ahora, puede ser que la cercanía a la comisión en este sistema no sea tan importante, porque si lo es muy difícil de observar y tendría que ser algo un poco más indirecto, como lo que mencionaba, acerca de, bueno, estar cerca de ahí hace que puedas presionar a los comisionados para que
de alguna forma presionen al Estado que todavía no cumplió para que cumpla. Ahí hay una cosa medio inobservable. Pero sí, ahí podrías pensar que en realidad eso, estar más cerca de ahí, pesa más para la primera parte, para cuán rápido llega la comisión a la determinación de la violación. Sí, eso es cierto. Nosotros partimos un poco el proceso de enforcement en pedazos, simplemente porque hay distintos momentos clave, y nosotros estamos mirando uno solo. Sí, eso es cierto. Sí, ahí tenemos un problema con los casos. En este caso, cuando querés aplicar este enfoque a este régimen, este mecanismo en particular, algunos sitios aparecen como un poco más key que otros. Pero bueno, en otros procesos, estar cerca de los centros internacionales de poder, de las organizaciones internacionales, los tribunales internacionales, sí sería muy importante. Tendríamos que ver entonces el proceso entero, que es algo que siempre quisimos hacer, pero es bastante daunting en términos teóricos, porque como hay distintos momentos en la vida de un caso en que el caso puede entrar o salir del sistema, bueno, entrar uno solo, pero puede salirse del sistema, ahí cada instancia habría que teorizarla de forma diferente. Y estar cerca de la comisión podría explicar más el principio que el final. Por ejemplo, la admisibilidad de los casos. Nosotros tenemos data de admisibilidad un poquito más nueva, no la llegamos a mirar, y ahí tal vez, para decir qué caso se admite y sigue su camino, ahí tal vez estar cerca de la comisión es un poco más importante. Eso lo podríamos ver, Gino, en algún momento. Sí. ¿Puedo agregar algo con...? No sé si me escucha porque me anda muy mal internet. No, yo creo que, a ver, la distancia a la Comisión o al Centro como Internacional del Poder puede eventualmente tener algún tipo de influencia, lo que encontramos que claramente no la tiene mucho, pero la Comisión saca regularmente comunicados de prensa hablando sobre, digamos, cuánto el país ha progresado en las distintas recomendaciones que ha hecho, tanto se ha avanzado como si no, manifiesta preocupación, o sea, como mencionaste, digamos, cuestiones que potencialmente pueden afectar a la reputación del poder. Y estas son decisiones básicamente políticas de la Comisión, no lo hace de forma, digamos, regular con todos los casos que lleva, y es algo que estamos un poco ahora con Flor recolectando datos también de los comunicados de prensa y codificándolos para ver, digamos, efectivamente qué casos son de los que habla la comisión o no. Pero bueno, vemos que la cercanía a la comisión no parece influir tanto. Y se me fue la segunda pregunta. Sí, ¿por qué velocidad y no cumplimiento? Y esto porque, a ver, la respuesta que yo tengo, yo fui un ratito, así que no sé, Flor, qué es lo que vos dijiste. En primer lugar, porque el cumplimiento puede ser en cualquier momento, o sea, no podemos, digamos, clasificar las recomendaciones por estar cumplidas o no estar cumplidas, ¿no? Porque que no estén cumplidas ahora, la que salió el año pasado, no significa que no se va a cumplir en unos meses. Y algunas están cumplidas ahora, pero les llevó 10 años cumplirse, porque en realidad es una recomendación que se hizo en el año 2000, y no necesariamente van a ser compatibles. Otra cosa que podemos hacer es tal vez utilizar distintos momentos, decir, bueno, cumplimiento al año, cumplimiento a los 2 años. Claro, eso hicimos pero... en otro paper, teníamos tres logits al año. ¿Está cumplida o no está cumplida? ¿No? A los 3, a los 7 creo, ahí en función de la... Podríamos reforzar con ese tipo de... Claro, pero la idea detrás es, cuanto menos tiempo se tarda en cumplir, nos dice algo de la propensión del Estado a cumplir, ¿no? Y además sabemos que no todas terminan siendo cumplidas. Hay algunas recomendaciones que llevan ya 20 años, ¿no? Creo que es la que más tiempo sin cumplir, y no parece haber ningún tipo de voluntad del Estado de cumplir, pero en algún momento pueden esas cosas pasar a estar cumplidas totalmente. Esto es, creo que, el principal motivo por el cual nos fijamos en tiempo y no en cumplimiento, no cumplimiento propensión a cumplir. ¿Qué tal? Yo tenía 2 comentarios. El primero va un poco en línea con el primero de Marcelo, y un poco se los había adelantado ayer vía WhatsApp, ¿no? Pero como para seguir ahí en este punto. Entiendo el argumento de que haya peticionarios cerca de los organismos interamericanos, genera más presión para que sigan como hinchando, ¿no? Para que sigan informando diciendo, fulano no cumplió, tiene que cumplir. Esa parte, para que la presión internacional funcione, necesita otra cosa más, que es que el Estado receptor de esa queja sea sensible.
O sea, sospecho que a Venezuela, por muchos comunicados que le saquen, mucho no le va a importar, ¿no? Digamos. Entonces ahí hay como dos partes para que la presión internacional funcione. Que se ejerza y que del otro lado haya un Estado que sea sensible en términos reputacionales frente a esta presión, ¿no? Entonces, frente a una situación similar de distribución de los peticionarios, espero que esa presión internacional funcione mejor en el caso de un Estado, no sé, que sea más liberal, que sea más cercano a los Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Digo, en términos de, no sé, si lo quieren poner en patrones de votación, Asamblea General, con términos ideológicos del gobierno. Entonces quizás ahí como que le falta me parece a mí como le falta como una parte más de esa explicación que no es geográfica, que no sé cómo meterla ahí en el modelo, pero me parece que para que la presión internacional le falta mucha parte. Y el otro comentario apuntaba a las variables sobre los centros domésticos de poder, ¿no? Que ustedes incluyen que haya un peticionario cerca de las capitales, porque las capitales tienen dos cosas, ¿no? Tienen dos mecanismos causales de por qué eso debería tener un efecto, que es la influencia política para poder presionar también en términos domésticos, y en las capitales también está el control sobre las prácticas, ¿no? Control sobre los resultados. Ahí me preguntaba si había alguna forma como de intentar separar esos aspectos, ver cuál de los dos es el que está operando en cada caso. Y además, digo, no siempre me parece que las capitales tengan el control sobre las prácticas. Estaba pensando esto, me surge, digo, así un poco en el aire, pero mirando el mapa en Brasil, ¿no? Digo, no hay violaciones de derechos humanos en Brasilia, digo, lo cual era medio esperable en algún punto, creo. Y muchas veces sospecho que muchas de las violaciones de derechos humanos tienen que ver con, digo, que el control no lo tiene el gobierno federal, sino que lo tiene el gobierno estadual, ¿no? Digo, las policías muchas veces dependen de los gobiernos estaduales en los estados federales, entiendo. Entonces ahí también, digo, me hace un poco de ruido, quizás no habría que codificar también que haya en las capitales estaduales, al menos en los estados federales, digo, como cambiar la codificación para calcular el buffer en estados federales, por ejemplo. No sé, es una idea que no sé bien cómo llevarla a la práctica, supongo que debe llevar como un montón de meses más de laburo, así que si me quieren tirar con algo, me pueden tirar, pero digo, me parece que ahí es como... No, es un buen punto. Sí, eso es clave, y creo que lo mencionamos un poco al principio, pero después para testearlo simplificamos mucho eligiendo la capital nada más. El punto es que si vos querés aplicar esto a distintos casos, vas a tener los sitios van a variar en función del contexto, del caso, del mecanismo, ¿no? Etcétera. Podría sí desagregar un poco más y decir, bueno, sí debería en este caso es un país federal, entonces tendría que meter el del Estado y así. Nosotros lo que hacemos, controlamos por las acciones que requieren acción subnacional, pero bueno, eso está como un control, no está metido dentro del argumento. Lo que sí sabemos es que por lo menos en el sistema interamericano, el ejecutivo es el que, donde recae la tarea, si no es de implementar, es de coordinar la implementación. Puede tener alguna traba al final del proceso, pero es el que empuja más que nada el cumplimiento. No quiere decir que la violación original haya sido, ¿no? El control no pasa por la violación original, sino por, en este caso de las recomendaciones de la Comisión, pasa por el control sobre la reparación. Que bueno, a veces implica medidas que tienen que ver con hacer que los policías dejen de torturar, por ejemplo, vía training, ese tipo de cosas. Pero bueno, en el cambio, en lo que deberíamos observar del Estado, ahí pasa más por decisiones del Ejecutivo generalmente, y cuando no es así lo tenemos controlado. Pero sí, otra opción sería, sí, en función del caso, ver y si es un Estado subnacional, sí, calcular el buffer en función de la capital estadual, y decir, estás cerca del sistema si estás a 5 de la capital estadual o de la capital federal, por ejemplo. Sí, sí, y del primer punto sí, pero bueno, tendríamos que meter otro control más que sea, no sé, liberalismo, orientación liberal del gobierno. Eso no estaría un poco capturado con los efectos fijos, digamos, las características de la potencia propia del Estado. Sí. Esto me parece que es más un poco más como meterlo dentro del mecanismo más que, ¿no? que simplemente controlarlo. Pero
el efecto fijo es por país. En el país también puede cambiar ese gobierno, ¿no? No, digo, en todo el tiempo que tenemos. Con lo cual, Sí. ahí, digo, puede cambiar la posición del gobierno. En todo caso, habría que, si no, calcular un efecto, no sé digo cómo funciona en un modelo, en un Hazard model, pero un efecto diferenciado por grupo, un efecto diferenciado por país, pero no sé si Sí, se puede teóricamente tiene digamos. sentido. Empíricamente, vos sabés, todos sabemos que ¿no? Los indicadores de coincidencia de orientación liberal son horribles. Así que... No, sí, digo, tiene un montón de problemas, pero puede ser la razón por la cual luego ustedes no encuentran demasiado efecto de esa parte internacional. Sí. Tiene que ver que en algunos casos funciona porque el Estado en cuestión es afectado reputacionalmente, y en otros en que la reputación, digo, que de Washington pueden decir lo que quieran, de hecho capaz que es hasta mejor, digan todo lo que quieran sobre mí, digo, que no me molesta, digamos, ¿no? Digo, como para ponerlo en términos muy llanos. Digo, esa puede ser la razón por la cual esta explicación queda como medio... Pero nada, era una idea nomás. Sí. Sí. Esa es la cuestión. Sí. No, dale, sí, Andrea. No, siguiendo con esto que dice Pato, ahí hay literatura interesante sobre sanciones internacionales, el rol de las sanciones internacionales y cómo muchas veces las sanciones internacionales tienen justamente el efecto adverso, porque son usados, por ejemplo, por los gobernantes, por los líderes, por quienes cometen, digamos, las sanciones pueden ser por abusos de derechos humanos. Son usados con un discurso de ahí está el imperialismo entrometiéndose en nuestros asuntos. Es muchas veces usado para arriar a la tropa, de alguna manera. Entonces me parece que por ahí se combina con lo que decía Pato. Lo otro que yo me preguntaba es cuando ustedes hablan de la locación geográfica de los centros internacionales de poder. Bueno, me parece que ahí, a ver si yo entiendo bien, no pude leer el paper, así que me disculpo por antemano, si lo que pregunto no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, aquellas ONGs internacionales que estén más cerca de Washington van a ser las más grandes. Las más chiquitas, las menos poderosas, las que menos influencia tienen, las que menos recursos tienen, logística, infraestructura tengan, van a ser las que estén más cerca, en todo caso, de las víctimas y lejos de la comisión. Eso por ahí, no sé cuánto juega el tamaño y el peso, más que la posición, el lugar geográfico donde se encuentra. Sí, a ver, dos cosas. Yo creo que la mayoría, todas las que están cerca de Washington, claramente son ONGs con recursos grandes, pero no son las únicas. Hay muchas ONGs grandes que están fuera de Washington, digamos, el CELS, Justicia Global en Brasil, el movimiento ecuménico en Ecuador, son enormes, tienen, digamos, mucha experiencia en el sistema. Pero además son las que mejor conectadas están también, ¿no? Sí, quizá no están en Washington, pero forman redes entre ellas. Sí. Lo que sí que, digamos, tu comentario, digamos, me parece muy acertado, pero creo que si eso tendría alguna influencia en términos de capacidad para presionar más a los estados, deberíamos encontrar que las que están cercanas a Washington, o los que tienen, digamos, los casos que tienen ONG cercanos a Washington, deberían los estados cumplir más rápido, y no es necesariamente lo que encontramos, solo en una porción muy chiquitita, que es cuando también incorporan a ONGs que están en las capitales y en el sitio donde ocurrieron los derechos humanos, las violaciones. Entonces, yo creo que es un buen punto, eso lo podemos resaltar, ¿no? Porque como que eso encontramos no va tanto, no sé, muy flor que pensar. Sí, tiene que ver con la formación de redes, entonces. Sí, por supuesto. El punto de partida es que nosotros asumimos que de alguna forma los peticionarios pueden entender, ¿no? la distribución de estos como
factores necesarios, ¿no? Esto hace, o que estar en ciertos lugares te da algunas ventajas, pero te desventaja de otra forma. Entonces hay incentivos para formar asociaciones. Ahora, no todos forman asociaciones, formar redes, participar de redes también tiene un costo, requiere otro tipo de institucionalidad. Hay muchos casos que son organizaciones, pero las buscamos y son organizaciones en nada, en el nombre y nada más. Es una persona desde su casa. Entonces, el punto, sí, había habido un problema si la ubicación geográfica o la distancia correlaciona muy, muy bien con otra cosa que no tiene que ver con la geografía. Ese sería un problema, porque estamos capturando otro tipo de mecanismos. Sí. A ver, sí. Los Pero- peticiones acerca de la comisión tal vez a veces son estudios de abogados o las clínicas de varias universidades de DC, de law schools, que no tienen mucha infraestructura, sobre todo para el cumplimiento, ¿no? Serán buenas litigantes, pero no tienen forma de meter presión política. Muchas, de hecho, ¿no? Es parte de la currícula de los estudiantes participar de estas clínicas, así que una vez que presentan el caso, después el seguimiento, a ver si se cumple o no se cumple, mucho no se hace. Pero sí, tendríamos que ver si tal vez quiero agregar- a otra cosa. Sí, quiero agregar algo al comentario de Andrea que decía, entonces lo que importa es la red, y me parece que sí, pero, digamos, nosotros estamos discutiendo con dos grandes argumentos acá en la literatura de cumplimiento y de derechos humanos. Una es la de la red transnacional, el modelo boomerang o espiral, que dice que lo que hace que los países terminen cumpliendo es cuando se asocian, digamos, actores externos con actores domésticos. Y hay otra literatura que dice lo que importa es la movilización de actores domésticos porque son los más afectados, los que están interesados en eso, ¿no? Que es el modelo más de política doméstica. Y nosotros nos decimos que están equivocados los modelos, estos dos modelos, pero que decimos que simplifican un montón de cosas, porque claramente no importa cualquier red transnacional, lo que importa es que estés conectado con los lugares donde hay información y donde hay presión, ¿no? O sea, no es uno externo y uno doméstico importa igual, no, el externo tiene que estar cerca de los centros de poder y el doméstico tiene que estar cerca de los lugares donde hay información y donde hay capacidad de presión doméstica. Para el modelo de movilización doméstica decimos sí, puede ser, pero también es importante estar en ciertos sitios al interior de los países, no da igual cualquier actor doméstico. Y un poco como ese es el punto que queremos hacer, como incorporar la variable geográfica o de ubicación para, digamos, sofisticar más, digamos, el análisis de estos dos modelos grandes que asumen, me parece, un montón de cosas. Como dice Ginos, hay supuestos geográficos, geodésicos, la palabra que corresponde mejor la podemos repensar, ahí implícitos en esos argumentos. Y los estamos básicamente testeando o promoviendo un enfoque para testearlo, que también está bueno porque además te da más variación, en vez de decir casos de Argentina versus casos, ¿no? ONG en el país versus ONG afuera. Bueno, a veces, en algunos casos, estar en otro país puedes estar más cerca, ¿no? Si es alguna cosa fronteriza, no sé, ¿no? A mí este punto que señalás ahora, Flor, y que acaba de señalar Gino, me parece clave, ¿eh? Pensando en cómo posicionar el paper dentro de la literatura, ¿no? La explicitación esta de Gino de que, bueno, están como conversando con estas dos explicaciones, me parece que eso no estaba en el paper, y estaría bueno explicitarlo también porque son explicaciones muy como predominantes, ¿no? Muy de que están ahí en el primer cajón cuando queremos explicar temas de compliance, de enforcement. Y por momentos, a veces la conversación del paper gira en torno a cómo explicar el compliance, que ahí hay una literatura enorme, y de golpe pasa a cómo identificar los efectos de la geografía. Son cosas distintas, me parece, ¿no? Y cómo explicar el compliance hay mucho. El efecto de la geografía me parece que hay re poco explorado. Entonces quizás una manera de pensar en este paper podría ser como
grounding the boomerang theory, por ejemplo. O sea, geolocalizando teorías o explicaciones que asumen que la geografía quizás no importa o que no le prestan atención. Estoy diciendo, bueno, cuando las ubicás geográficamente, location, te das cuenta que los efectos son diferenciados, ¿no? Por ejemplo. Sí, es cierto, se puede mostrarlo un poco más front and center. Eso te achica un poco igual el universo de gente con la cual discutís o interesados. Sí, es verdad. Tiene más sentido. Bueno, siempre, ¿no? Es el trade-off de todos los días. Pero sí, tiene sentido. Porque no es un paper sobre cómo explicar el compliance, es el efecto de la geografía en el tiempo que tardan los estados en compliance, si no me equivoco. Sí, pero bueno, nosotros, sí, el tiempo, time to compliance, es para nosotros un indicador de la efectividad del enforcement. Claro. Y por una cuestión metodológica es time y no es binario compliance, no compliance, nada más. Sí, sí. Pero en otros casos podría ser otra cosa. Si tuvieras, claro. No sé, en trade, ponele, si tuvieras algún indicador continuo, ¿no? El compliance es qué nivel de arancel digo, no sé, por decir. Claro. ¿no? Claro. Pero nuestro punto es que vos podés ir a mirar, qué sé yo, el enforcement, ONGs haciendo naming and shaming, y podés pensarlo espacialmente de la misma forma, ¿no? O vos querés explicar, no sé, casos más globales, y en sí, qué sé yo, decís en Siria, y en Siria, ahí centro de poder doméstico, ¿qué política leverage hay en Siria? Ahí no hay control sí está concentrado ahí, pero Bashar al-Assad, ¿quién tiene leverage ahí adentro? Ya no queda nadie, ¿no? Entonces digo, en cada caso distinto vos pondrías esos sitios en distintos lugares informados por el caso que estás analizando, pero simplemente nuestra contribución o intento de contribución es ponerse a pensar un segundo qué otras posibilidades te abre la geolocalización. No es un argumento nuevo, sino es como el grounding, como decías vos, de argumentos que ya están dando vuelta. Claro. Pensar como, bueno, si yo lo pienso en términos de geolocalización, además puedo testear otras cosas, o tengo más casos, tengo más observaciones, tengo más variación, de alguna forma. Eso nos parece interesante. Totalmente. No, y además, a ver, poniendo como un ejemplo, para nosotros creo que esos modelos le da lo mismo si hay una violación a derechos humanos en una comunidad. En Formosa le da lo mismo que, digamos, el peticionario, qué sé yo, esté en Buenos Aires o esté en Formosa o en Asunción, digamos, con un acceso mucho más cercano. Si estuviese en Asunción, no sería, o tal vez sí sería parte de una red transnacional, pero digamos, si está en Buenos Aires sería igual, habría una red transnacional porque estaría en Argentina. Y Buenos Aires, acceso a la información de lo que está pasando, digamos, en otros lugares remotos puede ser, digamos, muy, muy distintos. Nos encontramos con un montón de situaciones, digamos, de violencia policial en muchas provincias, o en muchos lugares al interior de los países de América Latina, que uno, digamos, ONG con muchos recursos y muchas redes, digamos, internacionales, fantástico, pero el acceso a la información era bastante más limitado, y lo veíamos incluso en los informes, ¿no? Cuando tenían que ir a chequear qué era lo que había hecho el Estado, ¿no? O dar cuentas a la comisión, se tardaban tiempo, no tenían acceso, no podían hablar con las víctimas. Bueno, la verdad es que estamos en horario y parece que nos pusimos de acuerdo para cumplir, porque somos muy obedientes. Todes. No sé si alguien quiere agregar algo, tampoco lo vamos a esperar en la esquina, ¿eh? No, pero si alguno, esto suele pasar mucho, si alguno mañana a la mañana paseando el perro le decanta alguna idea, nos escribe por mail, a veces eso pasa. Y sí, súper dispuestos a escuchar. Pero bueno, muchas gracias.